Buen día, chicas y chicos, bienvenidos al taller de hoy que lleva por nombre Narcisismo y Psicopatía, cómo detectarlos y sobrevivir a ellos. El día de hoy vamos a aprender qué es el narcisismo, qué es la psicopatía, vamos a ver los tipos de narcisismo, los tipos de psicopatía, algunas claves para reconocerlos, qué hacer si es un miembro de mi familia, cómo blindarnos emocionalmente, el contacto cero como herramienta y al final, como siempre, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Lo primero es entrar a revisar los conceptos, qué es el narcisismo, qué es la psicopatía. Hay características que comparten, entonces es muy importante entrar a revisar cada una de ellas. Lo primero que vamos a hablar es el trastorno narcisista de la personalidad, el TNP. Hay algo que es importante mencionar y es que es un trastorno de la personalidad. Muchas veces usamos la palabra narcisismo a la ligera y sobre todo hoy en día está muy de moda, pero el trastorno narcisista de la personalidad es algo completamente diferente y está dentro de los trastornos del DSM-5, entonces por eso es considerado un problema de salud mental. Es un patrón persistente de grandiosidad, necesidad excesiva de admiración y falta de empatía hacia los demás, que comienza en la adultez temprana y se expresa en múltiples contextos. La persona con este trastorno sobrevalora su importancia y exagera sus logros, busca constantemente aprobación externa y reacciona con ira o desprecio ante la crítica o la falta de reconocimiento. Este trastorno narcisista de la personalidad, más adelante vamos a ver algunos tipos porque hay tipos de trastorno narcisista de la personalidad. Cada tipo tiene una característica particular y también dañan de una manera diferente. El otro concepto es la psicopatía. La psicopatía es un trastorno de la personalidad caracterizado por la ausencia profunda de empatía, culpa y remordimiento, un encanto superficial, manipulación instrumental y una marcada frialdad emocional. A diferencia del narcisista, el psicópata no necesita aprobación ni afecto, solo necesita poder y control. Su conducta es calculada y carece de respuestas emocionales genuinas. Una de las principales diferencias entre el narcisismo y la psicopatía es la motivación por la cual actúan como actúan. El narcisista generalmente actúa desde una motivación intrínseca de aprobación y afecto o validación, mientras que el psicópata actúa desde una motivación intrínseca de poder y control. Por eso es que se encuentran en diferentes áreas y contextos. Ahora, hay una comorbilidad, para los que no saben, comorbilidad se refiere a la coexistencia de dos o más trastornos. Entonces existe también una comorbilidad entre el narcisismo y psicopatía. En algunos individuos, especialmente dentro del narcisismo maligno, que lo vamos a ver más adelante, se combinan rasgos narcisistas como egocentrismo, necesidad de admiración, sensibilidad al ego, con rasgos psicopáticos como la crueldad, la manipulación calculada, la falta de remordimiento. Y este perfil, el narcisista maligno, es altamente destructivo y resistente al cambio terapéutico. Por eso cuando me hablan de, Mayra, va a cambiar, si puede cambiar, si va a terapia, cuando es un tipo de narcisista maligno, generalmente no hay un cambio, porque resisten al tratamiento terapéutico. Ahora, aquí les hice una tablita para mirar algunos aspectos tanto del narcisismo patológico como de la psicopatía y poder encontrar un poquito esas diferencias, porque a veces se vuelve tedioso, ya que en serio que sus conductas son similares. Lo primero es lo que les decía, la motivación. La motivación de un narcisista es buscar admiración y validación constante. Generalmente tienen baja autoestima y demasiadas inseguridades, pero las camuflan a través de una imagen de grandiosidad que proyectan. El psicópata, por su parte, tiene una motivación de buscar poder, control y beneficio personal. El psicópata es demasiado utilitarista, utiliza a las personas en beneficio propio. En cuanto a la empatía, el psicópata no siente ni comprende el dolor ajeno, mientras que el narcisista entiende las emociones pero no las siente. También varía dependiendo del tipo de narcisista.
En cuanto a la emoción predominante del narcisista, tenemos vergüenza y miedo a no valer, por eso les decía que generalmente hay una baja autoestima, hay inseguridades, mientras que la psicopatía se caracteriza por frialdad emocional y ausencia de culpa. En cuanto a la manipulación, el narcisista manipula emocionalmente con culpa, muchas veces con victimismo o con el famoso gaslighting, que es básicamente hacerle creer a la víctima que está viendo cosas donde no las hay, mientras que el psicópata manipula calculadamente a través del engaño y un control completamente estratégico. El psicópata es muy calculador, mientras que el narcisista tiende a ser más emocional. En cuanto a la relación con los demás, el narcisista usa los vínculos para alimentar su ego, mientras que el psicópata utiliza a las personas como objetos, por eso les hablaba del utilitarismo. En cuanto a la reacción ante la crítica, cuando alguien critica o expone a un narcisista, se siente humillado y generalmente se enfurece, mientras que el psicópata permanece impasible o usa la crítica a su favor. El psicópata tiende a ser más frío. En cuanto al cambio terapéutico, ahí en el narcisista les puse difícil, pero posible con conciencia. Lo complejo es llegar a que la persona narcisista tome conciencia. Y en la psicopatía sí es muy limitado, casi inexistente. La única forma que yo he visto, o sea, estoy hablando de mi experiencia, que un narcisista ha ido a terapia es como estrategia de manipulación, ya sea para con sus familiares o con su pareja, cuando de pronto le dan un ultimátum de si no vas a terapia o no cambias, te termino, o la familia también lo empieza a rechazar demasiado, entonces van a terapia, no de manera genuina para buscar un cambio, no porque reconozcan que están mal, sino simplemente como una estrategia de manipulación para no perder algo que no quieren perder. Vamos a ver ahora los tipos de narcisismo. El narcisismo no siempre se ve igual, por eso es que le digo que es un campo amplio y vamos a ver algo muy superficial, pero con conceptos claves. El narcisismo no siempre se ve igual, detrás de la misma necesidad de admiración y también la falta de empatía, pueden existir distintas formas de manipulación. Unas son más evidentes que otras, y algunos narcisistas buscan poder y control, pero otros buscan solo aprobación o compasión. Sin embargo, todos tienen algo en común y es que usan a los demás para sostener su ego. Conocer los tipos de narcisismo nos permite identificar las señales y proteger nuestra salud emocional antes de quedar atrapados en sus dinámicas. Vamos a ver entonces los tipos de narcisismo, una descripción breve y cómo se manifiestan. El primer tipo de narcisismo es el narcisismo grandioso. El narcisismo grandioso, en cuanto a su descripción, es una persona que se siente superior, se siente especial y con derecho a todo. Busca admiración constante. ¿Cómo se manifiesta? Generalmente es una persona arrogante, dominante, exige atención y no tolera la crítica. En cuanto al tipo de narcisismo vulnerable o encubierto, es una persona insegura, sensible al rechazo y usa la victimización como manera de control. ¿Cómo se manifiesta? Se muestra frágil, incomprendido o buena persona, pero manipula emocionalmente. Este encubierto es más difícil de detectar porque se muestra como una buena persona, pero realmente no lo es. El narcisista maligno, que era del que hablábamos, en donde había la comorbilidad con la psicopatía, mezcla rasgos narcisistas y psicopáticos, carece de empatía y disfruta del poder. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta como una persona cruel, vengativa, manipuladora y generalmente busca dominar o castigar. El narcisista comunal o moral obtiene admiración a través de ser bueno o de ayudar a otros y se manifiesta como una persona altruista o espiritual, pero busca reconocimiento. Este también lo he visto mucho en comunidades, ¿sí? Son personas que se ven espirituales, altruistas, generalmente tienen a su alrededor alguna comunidad que los admire, buscan ese reconocimiento, pero en realidad sus intenciones son otras. Y el siguiente tipo de narcisismo, el intelectual o somático,
Se basa en su inteligencia o en su apariencia física para sentirse superior. Puede presumir logros, conocimientos o atractivo para controlar. En este intelectual o somático no solamente se presume la parte intelectual, sino también la parte física, con una persona que tiene este trastorno de la personalidad. Tal vez no se basa mucho en la parte intelectual, sino también en la parte física, ¿no? Que son muy interesados por cómo se ven, con su apariencia. Aquí quise regalarles un cuadrito porque cada uno daña de manera diferente, pero todos tienen un nivel de daño. Todo narcisista, toda persona que tenga un trastorno de personalidad narcisista, sí o sí va a dañar a las otras personas, generalmente de manera emocional. Sin embargo, cada uno hace o infringe un nivel de daño diferente. Entonces aquí quise mostrarles un poco un panorama de cada uno de los tipos de narcisista. El narcisista grandioso, ¿cómo daña? Es un narcisista, vamos a irlos mirando, devolviéndonos para que llevemos como la coherencia. Recuerden que el narcisista grandioso es el que se siente superior, especial y con derecho a todo, ¿sí? El arrogante, dominante y el que exige atención. ¿Cómo daña? Humilla, menosprecia, invalida sentimientos ajenos. ¿Cuál es el nivel de daño? Alto pero predecible. Tú sabes cuando estás en presencia de un narcisista que tiene esas características, ¿no? Esa persona arrogante, dominante, que no tolera la crítica, o sea, predecible, alto pero predecible. El vulnerable encubierto, recordemos que es ese que les digo que es inseguro, sensible al rechazo, que se muestra frágil, incomprendido, buena persona, ¿sí? Ese usa la culpa, la lástima y el silencio para manipular. El nivel de daño es alto, sobre todo emocionalmente, y es confuso. Es muy difícil detectar a una persona así. Pero yo digo que el victimismo es como el rasgo fundamental del vulnerable encubierto. Es una persona que todo el tiempo se victimiza para hacerte sentir culpable. Ese es el vulnerable encubierto. El otro, que es el maligno, que es el que mezcla rasgos narcisistas y psicopáticos, el modo de dañar es controlar, destruir el autoestima y puede disfrutar el sufrimiento de la otra persona. El nivel de daño es muy alto y puede llegar a ser traumático. Las personas que han estado en contacto con un narcisista maligno que combina estas características con psicopatía, generalmente sufren estrés postraumático. El comunal, que es este que les digo que generalmente son líderes de comunidades que se ven espirituales, altruistas, se disfrazan de buenos o de salvadores para dominar o para recibir admiración. El nivel de daño es alto y difícil de detectar, porque generalmente las personas de su alrededor los admiran. Entonces, cuando de pronto sale a la luz algo negativo de su forma de actuar, generalmente las personas no lo creen porque se han encargado de crear una fachada de persona perfecta, buena, salvadora. El otro tipo de narcisismo, el intelectual o somático, que les decía que se basa como en la inteligencia o en la apariencia física, ese, la forma de dañar es que te hace sentir inferior en apariencia o en inteligencia. Entonces tienen de pronto este aire de superioridad, tanto intelectual o física, y el nivel de daño es de moderado a alto. Listo. Eso sería por el lado de los tipos de narcisismo. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de psicopatía. No todos los psicópatas son criminales. Eso también quiero aclararlo porque ustedes saben que yo he estado muy enfocada en el estudio de la psicopatía hace como año y medio. Y cuando yo digo psicópata o cuando tú dices la palabra psicópata, generalmente cuando no tenemos el conocimiento se nos viene a la mente pues un asesino serial o esas series de psicópatas, pero no todos los psicópatas son criminales. Una cosa es un psicópata, otra cosa es un sociópata y otra cosa es un asesino serial. Aquí vamos a hablar de los psicópatas. Entonces, algunos pueden ser profesionales exitosos, líderes o incluso figuras carismáticas. Algunos pueden ser celebridades, ¿no? Líderes espirituales, pastores de iglesias, de curas, ¿sí? La psicopatía se expresa de distintas formas, pero todas comparten una base común y es la frialdad emocional, la manipulación y la ausencia de culpa, sobre todo la ausencia de culpa, porque un psicópata no cambia porque no siente culpa por lo que hace. Y ustedes saben que una de las motivaciones que lleva al ser humano a cambiar es el sentimiento de culpa.
Y el sentimiento de culpa existe solamente si hay un juicio en la mente que me dice eso está mal, pero el psicópata no tiene eso en la mente. Entonces, por eso no existe la culpa y no existe la necesidad de cambio. Conocer sus variantes nos ayuda a entender cómo actúan, qué buscan y por qué son tan difíciles de detectar. En cuanto a la psicopatía, tenemos primaria, secundaria, corporativa e integrada. La psicopatía primaria es de origen biológico o temperamental y nace con baja reactividad emocional. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de un psicópata primario? Es una personalidad fría, encantadora, calculadora y sin remordimiento. ¿Cómo dañan? Dañan con calma, con estrategia, destruyen emocionalmente sin mostrar culpa. ¿Cuáles son los efectos en las víctimas? Traumas profundos, pérdida de confianza, sensación de vacío o despersonalización. El tipo de psicopatía secundaria ya es una psicopatía que no viene de origen biológico, sino que se deriva de un trauma, de abandono, de entornos violentos, ¿sí? La psicopatía tiene una carga genética, pero desde la perspectiva de la epigenética, recordemos que yo les he enseñado que una cosa es la carga genética y otra cosa es el entorno que permite que haya una expresión genética. Yo puedo tener cerebro de psicópata, pero si mi entorno no fue violento, no hubo traumas de abandono ni nada, puede que yo me desarrolle de manera neurotípica. Les menciono el caso de James Fallon, por si lo quieren buscar, que era un neurocientífico que estudiaba los cerebros de los psicópatas y estudiando esos cerebros de los psicópatas, se analizó su propio cerebro y tenía cerebro de psicópata, pero él no actuaba como un psicópata. Entonces, precisamente es por eso, por el entorno. Entonces, el psicópata secundario es un psicópata que puede o no tener este origen biológico, esta carga genética, pero sí sufrió traumas, violencia, y de ahí se derivó esos rasgos de la personalidad. Generalmente sus rasgos distintivos son una personalidad impulsiva, caótica, emocionalmente inestable. ¿Cómo daña? Daña a través de explosiones, de manipulación impulsiva o violencia. Efecto en la víctima, ansiedad, miedo constante, confusión y desgaste emocional extremo. Miren que el psicópata primario y el secundario en lo que se diferencian es en la manera de actuar. El psicópata secundario es una persona completamente explosiva, impulsiva y violenta. El psicópata primario no, es más estratega y destruye emocionalmente, pero de manera más calmada, por decirlo de alguna forma. Ahora tenemos el psicópata corporativo o la psicopatía corporativa. Esta psicopatía es adaptada socialmente, usa su frialdad para escalar poder. Los rasgos distintivos es que es una personalidad ambiciosa, manipuladora, autoritaria, moral flexible. Daña desde el abuso de poder, humillación, explotación, y en las víctimas genera un estrés crónico, burnout, sensación de inutilidad y devaluación. Este tipo de psicopatía es muy común en empresas, en ambientes laborales. Son esos jefes que crean en sus empleados estrés crónico, burnout, que los humillan, que los devalúan completamente, ¿sí? Que los manipulan, abusan de su autoridad. Se ven mucho en el ambiente laboral, también en los ambientes académicos. Hay muchos profesores que también tienen este trastorno de personalidad psicopático. Y el cuarto, que yo diría que es uno de los más peligrosos, es el psicópata integrado. El psicópata integrado tiene una personalidad carismática, es muy encantador, pero es controlador y es emocionalmente indiferente. ¿Sí? Su origen o su base es altamente camuflado, se caracteriza por estar camuflado completamente. ¿Cómo daña? Daña de manera sutil, hace gaslighting, desprecia, invalida, es indiferente, pero de manera muy sutil. ¿Cuál es el efecto en la víctima? Hay una erosión lenta de la autoestima, duda de la propia percepción y generalmente la víctima entra a depender emocionalmente. Estos psicópatas integrados generalmente tienen una fachada perfecta, ¿sí? Son buenos trabajadores, son buenos vecinos porque su área
de mayor daño es su hogar. Generalmente dañan mucho a su familia, a sus hijos, a su pareja, a sus familiares, o sea, de puertas para adentro dañan completamente emocionalmente a las personas, pero generalmente tienen una imagen de totalmente opuesta. ¿Por qué hacen esto? Porque conscientemente se esfuerzan por construir esa imagen de perfección de puertas hacia afuera para protegerse por si en algún momento algún familiar o alguna víctima se da cuenta y elige exponerlo, que el entorno que está alrededor de él no crea en la palabra de la víctima. Porque ¿cómo es posible que alguien así, ese muchacho, esa muchacha tan buena, sea así? Imposible, ¿no? Entonces, por eso es que es tan peligroso, porque es completamente integrado y tiene esa tendencia a destruir emocionalmente en su hogar. Ahora, claves para reconocerlos. Hablar de cómo detectar a un narcisista o a un psicópata es un tema bastante amplio. Cada uno se manifiesta de formas muy distintas según su historia, según su nivel de conciencia, su entorno, su grado de disfunción, qué tan adaptados están o qué tan desadaptados están. Algunos son abiertamente dominantes y crueles, otros son más sutiles, encantadores o incluso altruistas en apariencia. Por eso les hice un cuadrito en donde hay algunas claves para detectarlos. Sin embargo, cabe recalcar, chicos y chicas, que nunca nosotros podemos tener un doctorado en psicopatía o en psicopatología. Nunca estamos 100% a salvo de caer en las redes de un psicópata o de un narcisista si se trata de detectarlo. O sea, si yo digo, bueno, ya tengo todas las herramientas para detectarlo, realmente sí no voy a estar 100% al salvo. ¿Cuál es la única manera de yo poder protegerme de un narcisista o de un psicópata? Tener muy blindada mi parte emocional. Y ya la vamos a ver más adelante. Por eso me enfoqué tanto en hablar de este blindaje emocional, porque podemos encontrarnos narcisistas y psicópatas en todas partes, los podré detectar o no los podré detectar, pero si yo estoy blindada emocionalmente, yo no voy a ser presa fácil para un narcisista o para un psicópata, e incluso ni siquiera voy a ser un objetivo, porque los narcisistas y los psicópatas detectan a sus víctimas. Generalmente se enfocan en personas que no tienen límites, personas que son demasiado buenas, demasiado empáticas, que no saben decir que no, personas salvadoras que quieren ayudar a todo el mundo. Esas personas son un blanco fácil. Pero cuando un narcisista o un psicópata se encuentra con una persona que sabe decir que no, que tiene buena autoestima, que no busca validación de nadie, que es completamente independiente a nivel emocional y físico y que no necesita salvar a nadie para reconocerse valioso, esa persona inmediatamente no es un blanco para el narcisista porque el narcisista no busca demostrar nada, no dice como que, uy, tiene alta autoestima, voy a demostrar que soy súper guau y le voy a bajar el autoestima. No, ellos necesitan es una víctima fácil y por eso buscan personas que tengan problemas o conflictos emocionales consigo misma o con sus entornos. Entonces, ¿cómo podemos detectarlos, no? Porque también hay opciones para detectarlos. Entonces, vamos a mirar señales observables y también efectos que provocan en nosotros. En cuanto a la categoría social, señales observables de ambos es que son encantadores y carismáticos al inicio. No saben o saben decir lo correcto para agradar. Necesitan ser el centro de atención, desprecian o minimizan a otros cuando no los admiran y buscan rodearse de personas útiles o admiradoras. Por eso les digo que generalmente son muy encantadores. O sea, cuando ustedes vean a una persona súper encantadora, súper carismática desde el principio, que quiera caerle bien a todo el mundo o que diga exactamente lo que tú quieres escuchar, ve con cuidado. Efecto que provocan en ti. Te sientes atraída y confundida al mismo tiempo, notas que los demás ceden ante ellos sin saber por qué. En cuanto a la comunicación, son personas que interrumpen, invalidan o cambian de tema para volver a hablar de sí mismos, usan sarcasmos o bromas hirientes. Uy, esto sí, el tema del sarcasmo, el tema de las bromas hirientes, ¿sí? Este tema de también a veces usan humor negro, todo este tipo de cosas o lenguaje pasivo-agresivo. Acuérdense que muchos tienen baja autoestima o inseguridades
Y el sarcasmo, las bromas hirientes y el humor negro muchas veces es una manera de encubrir esas inseguridades y lo usan. Tienen un lenguaje pasivo-agresivo también y distorsionan los hechos. Generalmente hacen gaslighting. ¿Cuál es el efecto que provocan en ti? Dudas de tu memoria o de la interpretación de las cosas y empiezas a callarte para evitar discusiones con ellos. Estas personas que tú sabes que no puedes decir nada porque todo es un problema y prefieres empezar a quedarte callado, eso es una señal. Manejo emocional. No muestran empatía real ante el dolor ajeno, reaccionan con frialdad o fastidio cuando alguien expresa vulnerabilidad. Son personas que no saben lidiar con su mundo emocional, nunca han querido entrar a su mundo emocional porque su mundo emocional es demasiado caótico. Entonces, como no saben manejar su mundo emocional, menos saben manejar el mundo emocional de otras personas. Son personas que entonces no expresan vulnerabilidad de manera genuina, o sea, sus emociones y tampoco saben qué hacer con la vulnerabilidad del otro. Son personas que pueden verte llorar o pueden verte sufrir y literalmente no saben qué hacer con eso. Muchos se enojan o simplemente salen y se van o simplemente invalidan y te dicen que no es para tanto o que te calles. No saben qué hacer con eso. Usan las emociones de los demás como herramientas de control, culpa, miedo o compasión. Con esas personas, cuando estás en interacción con ellos, te sientes desregulada, a veces validada, otras veces culpable o pequeña. Comienzas a desconectarte de tus emociones porque empiezas a entender que sentir delante de esa persona es un problema. En vínculos familiares o laborales, son personas que necesitan dominar las conversaciones o las decisiones, crean divisiones o conflictos entre otros, ¿sí? La famosa triangulación. Castigan con silencio o indiferencia, tienden a hacer la ley del hielo, niegan su responsabilidad y culpan de todo a los demás. Esas personas que nunca es culpa de ellos, siempre es culpa de los demás. Ustedes saben que yo trabajo mucho con la culpa y parte del proceso de terapia que yo manejo con mis pacientes es echarle la culpa al que la tiene hasta cierto punto, pero la diferencia entre esta culpa de culpar a todo por los demás a todo, es que una cosa es la culpa que yo adjudico, pero también tomo mi responsabilidad. Y otra cosa es negar completamente mi responsabilidad y culpar absolutamente de todo a los demás. Esa es la diferencia. O sea, ellos no tienen sentido de la responsabilidad. Cuando interactúas con ellos, generalmente el ambiente se siente tenso, hay una sensación de injusticia o de favoritismo, terminas asumiendo culpas que no te corresponden. Puedes llegar a sentirte realmente culpable. En cuanto a liderazgo, figuras de poder exigen lealtad, pero no la practican, se apropian de méritos ajenos y nunca piden disculpas. Las personas que jamás piden una disculpa y si lo llegan a hacer es para manipulación, disfrazan la manipulación de autoridad o de enseñanza. Se da en ti una pérdida de motivación, un miedo a hablar y una sensación de vigilancia constante. Entonces, esas personas que todo el tiempo tienden a creer que ellos tienen la razón y a usar la manipulación para que tú hagas absolutamente todo lo que ellos digan, para que el entorno vea que ellos siempre tienen la razón, ¿no? Como que los vean como una figura de autoridad. Eso también es una señal. Entonces, chicos y chicas, esta tablita es algo muy general, ¿sí? Muy general a nivel de psicopatía y narcisismo, es algo muy general. Todos actúan de manera diferente. Yo podría decir frente a ambos trastornos que una de las señales que más nos da como luz verde es el tema de el encanto y el carisma, ¿sí? Desde el inicio y esa necesidad rápida de que las personas confíen en ellos. Es una necesidad súper rápida de que las personas confíen en ellos. Por eso cuando hoy en día está muy de moda hablar de eso del love bombing, ¿sí? El love bombing simplemente es una manera en la que los psicópatas o los narcisistas se manejan porque el psicópata lo hace de manera calculada, el psicópata lo hace para enamorarte rápido, ¿sí? O crear esa expectativa en ti. Mientras que el narcisista, algunos tipos de narcisistas sí realmente te idealizan en un momentito. Pero así de rápido como te idealizan, se decepcionan y te devalúan y te pueden hacer ghosting y demás. Pero sin entrar a detalle,
Lo importante y lo que tú quiero que sepas, lo que quiero que sepas hoy es que esos rasgos de personalidad, el querer agradarte demasiado rápido, el necesitar esa validación constante, el invalidarte, todo ese tipo de cosas son señales de alarma. Ni siquiera tenemos que entrar a obsesionarnos de, uy, ¿este qué será? ¿Este será narcisista maligno o narcisista este o comórbido o este será primario, secundario? No, no se obsesionen con eso, a menos que quieran estudiarlo, ¿sí? Si no quieren estudiarlo, no se obsesionen con descubrir qué tipo de psicópata, de narcisista es una persona. Simplemente cuando identifiquen las señales, sepan que es una persona que les va a hacer daño emocional y que es una persona de la que deben protegerse. Sea narcisista, sea psicópata, sea trastorno o sea que solo tenga rasgos, no importa, pero lo que ustedes deben priorizar es el blindaje emocional para protegerse. ¿Listo? Ok. ¿Qué hacer si es un miembro de mi familia? Este tema sí es fuerte porque tenemos padres narcisistas, madres narcisistas, tenemos hermanos o hermanas narcisistas. Generalmente cuando hablamos de narcisistas, muchas veces hay toda una familia de narcisistas y es muy peligroso porque pues tenemos culturalmente hablando esta presión de yo tener que aceptar a mi papá, aceptar a mi mamá y aguantármelos y también el tema de la religión culturalmente afecta mucho, ¿no? Que honrar a padre y madre y qué tal. Entonces hay una presión por aguantarme a mis papás o aguantarme a mis hermanos o aguantarme a la familia, pero realmente necesitamos identificar si en mi familia hay miembros narcisistas porque pueden estarme dañando emocionalmente sin yo darme cuenta. Una familia narcisista es aquella en la que uno o más miembros, por lo general, uno o ambos padres, ocupan el centro de la dinámica familiar, ¿no? Entonces esas familias donde uno de los dos es como esa cabeza que nadie le puede decir nada porque se arma la Tercera Guerra Mundial, ya sea el papá o la mamá, ese madre o esa madre o ese padre que su amor es condicional, ¿no? Que te quiero si haces lo que yo digo, que te medio valido si me obedeces o si te desempeñas bien en algo, que no existen límites individuales porque tú no me puedes decir que no, simplemente tienes que hacer lo que yo diga. Y puede ser la mamá o puede ser el papá, como les digo. Y estas familias giran en torno a esa figura dominante narcisista y los demás se adaptan a su egocentrismo. Entonces, digamos, si el papá es narcisista, entonces escuchamos una mamá diciéndole a los hijos, "Ay, cuidado que ahí llegó su papá, vaya y recoja eso, ay, no vaya a decir nada, no, mejor dicho, cuidadito porque usted ya sabe cómo es su papá, no lo haga enojar, ¿sí? O cuando la mamá es narcisista, entonces tenemos al papá diciendo, cuidado también, no haga eso, vea, no la vaya a hacer enojar, que no sé qué, igual. O sea, está la cabeza de la familia narcisista y todos los demás miembros se adaptan a su egocentrismo y giran en torno a esa persona. ¿Qué pasa cuando hay un miembro de la familia que abre los ojos y se da cuenta de la dinámica y empieza a decir que no y empieza a ser disruptivo? Se convierte en la oveja negra de la familia, ¿sí? Muchas veces la familia lo exilia, literalmente, o la persona toma la decisión de alejarse porque se da cuenta de la dinámica familiar y no quiere pertenecer más a ella. Esta parte de las familias narcisistas, una característica es que mantienen una fachada de familia perfecta. Eso sí, ante los vecinos, ante la escuela, ante el exterior, es una familia perfecta, todo bien, las dinámicas funcionan de manera maravillosa, pero por dentro es algo totalmente diferente. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, les voy a leer lo que les escribí acá. Detectar rasgos narcisistas o psicopáticos en un familiar puede ser una de las experiencias más dolorosas. ¿Por qué? Porque la familia es nuestro primer vínculo emocional y cuando ese lazo se convierte en fuente de manipulación o abuso, el cuerpo entra en confusión. O sea, se siente amor y miedo al mismo tiempo. En estos casos, cortar el contacto total no siempre es posible, por eso es que es tan delicado ni necesario de inmediato. Lo importante es establecer límites protectores, entender que esa persona no va a cambiar por confrontación, aprender a cuidar tu salud mental sin caer en la culpa. Y por eso, más que alejarte por completo, el objetivo es mantener distancia emocional, actuar con serenidad y proteger tu energía cada vez que interactúas. Dentro de una familia narcisista,
como les estaba hablando, generalmente hay una figura dominante que es la que necesita admiración, exige lealtad emocional, que puede ser el padre narcisista o la madre narcisista principal. El siguiente rol es el cómplice, ¿sí? Que suele ser el otro padre, que es el que minimiza o justifica los abusos. Entonces, ese padre está en negación, no acepta que la otra persona es narcisista, generalmente tiene codependencia o miedo al conflicto. Y ya en cuanto a los hijos, dependiendo de la cantidad de hijos, uno es el hijo dorado, que es ese hijo que refleja el yo ideal del padre narcisista, que es el que se encargó de hacer absolutamente todo lo que le decían que hicieran y se le sobrevalora si incumple las expectativas. Es el hijo favorito del padre o la madre narcisista. Generalmente es una persona perfeccionista, sin identidad y con miedo al fracaso, porque literalmente su vida se basa en girar en torno a las expectativas de su padre o madre narcisista. El otro hijo, cuando lo hay, se llama chivo expiatorio, que es el que recibe las culpas, las críticas o las proyecciones del sistema. Generalmente es ese hijo que no siguió ese yo ideal, sino que ha intentado ser el mismo, pero por las críticas tiende a tener autoestima baja, ansiedad o búsqueda de validación externa. Y hay un tercer hijo, también puede haber un tercer hijo, que es el hijo invisible, que es el hijo que creció ignorado o minimizado y que se vuelve autosuficiente emocionalmente, pero es el hijo que tiene desconexión emocional o dificultad para pedir ayuda. Y también hay otro tipo de hijo, si lo hay, el mediador o cuidador, que es ese que intenta mantener la paz emocional y que sobrecarga con todos los problemas emocionales de la familia, desarrolla un rol salvador y tiene también una dificultad para poder poner límites. En muchas familias, un mismo hijo puede rotar los roles que les acabo de decir. Puede ser el hijo dorado, en otro momento puede ser el chivo expiatorio, en otros puede ser el hijo invisible. Pero lo más importante es saber que estos padres narcisistas fueron heridos en su infancia, emocionalmente o físicamente, y no desarrollaron esa parte de la empatía. Entonces, la educación la basan en la exigencia, en la apariencia, en la comparación, demasiado control y mucho abandono emocional. Generalmente el amor es una moneda de intercambio para ellos. Cuando una persona crece con padres narcisistas, tiene un concepto totalmente distorsionado del amor. Y acuérdense que los conceptos que yo aprendo en mi infancia son los conceptos con los que me voy a relacionar en mi vida adulta. Entonces, tenemos esa tendencia a conectar emocionalmente con personas narcisistas cuando tenemos un padre o una madre narcisista. Entonces, conseguimos una pareja narcisista, tenemos amigos narcisistas, porque la idea, acuérdense del cerebro, es encontrar dinámicas o contextos familiares que le generen seguridad. El problema es cuando esa familiaridad y esa seguridad está asociada a dinámicas como la triangulación, como el gaslighting, como la competición constante, ¿sí? La búsqueda de aprobación. Entonces, son situaciones que hay que trabajar en terapia, tanto si somos víctimas de padres narcisistas como de una pareja narcisista, porque neurobiológicamente el trauma queda, ¿sí? Nuestra corteza prefrontal generalmente desarrolla hiperactividad, la amígdala también es hiperreactiva, el cuerpo calloso empieza a fallar en la integración emocional, tenemos un sistema nervioso autónomo que mantiene la alerta constante. Entonces, todo ese tipo de secuelas que dejan unos padres narcisistas ameritan un tratamiento psicoterapéutico, sobre todo también para no repetir el ciclo con parejas, que es algo que se ve mucho. Ahora aquí les puse una situación familiar, ¿sí? Porque hay varios tipos de situaciones familiares, lo que puedes hacer y lo que debes evitar. En esta tabla les voy a recalcar mucho el hecho de la confrontación con los narcisistas. Yo sé que cuando uno se da cuenta que un padre o una madre es narcisista, la primera reacción es a confrontar, ¿no? Como para que se den cuenta que tú sabes lo que están haciendo, como que yo sé que tú me estás intentando manipular, yo sé que tú te estás haciendo la víctima, yo sé. Pero con un narcisista la confrontación lo único que hace es desgastarte. ¿Por qué? Porque son personas que o saben lo que están haciendo y no les importa, o simplemente no lo quieren reconocer.
Pero si el objetivo de confrontar a un narcisista es que cambio, que entre en razón, realmente estás perdiendo el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber que con un narcisista cualquier discusión se gana no entrando en discusión con ellos, ¿sí? Simplemente poniendo tu límite físico o emocional. En la situación familiar de un padre o una madre con rasgos narcisistas o psicopáticos, ¿qué puedes hacer? Aceptar que no van a cambiar, ¿sí? Eso es lo primero, o sea, y yo creo que es lo más difícil de tener una madre narcisista o un padre narcisista, como esa esperanza de que cambien, ¿no? De si va a terapia cambia, de si le doy amor cambia, de si la trato más suavecito cambia, no, no van a cambiar. Limita las conversaciones emocionales. Trata de no hablar con esa persona de tus emociones porque generalmente lo que vas a recibir es invalidación o te van a juzgar o te van a culpar y pues eso te va a hacer daño emocional a ti. Usa respuestas neutras con ellos. Entiendo, lo tendré en cuenta, sí, bueno, como que sí, 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 pero nada más. ¿Qué debes evitar? Debes evitar intentar convencerlos de que están mal o de algo. No hay que buscar aprobación en ellos y sobre todo, recomendable no confesarles tus emociones esperando empatía. O sea, si tú hablas de tus emociones con un narcisista, con un padre o una madre narcisista, créeme que no vas a recibir empatía ni validación. Hermano manipulador o controlador, esa es otra situación. Entonces, con él, ¿qué puedes hacer? Mantener la cortesía, pero sin intimidad emocional, hablar solo de temas prácticos, evitar entrar en discusiones o justificar tus límites. Con un hijo adulto con rasgos narcisistas, no entres en su juego de culpa, establece consecuencias claras si te falta el respeto, porque también hay hijos narcisistas. ¿Y qué debes evitar? Reaccionar emocionalmente o intentar salvarlo constantemente. Familiar, político o lejano. Entonces, crear distancia emocional es lo mejor. Si debes compartir un espacio, mantente en modo observador y sin revelar tu vida privada. Y evita buscar aprobación o pelear porque reconozcan su error. Cuando la familia entera tiene una dinámica tóxica, ¿qué es lo que puedes hacer? Encontrar una red de apoyo externa, amigos sanos, terapia, una iglesia, un grupo de apoyo. Y lo que debes evitar es aislarte en silencio. Asumir el rol de salvadora también. No, no es sano. No te aísles. Créeme que lo que más falta cuando tú tienes una familia entera con dinámicas tóxicas es conexión emocional. O sea, puedes estar rodeado de 10 familiares en la casa, pero si las dinámicas son tóxicas, tú te vas a sentir completamente solo. Entonces, no te aísles en silencio, busca amigos, busca apoyo, busca terapia, busca grupos. Trata de conectar conexiones emocionales, de construir conexiones emocionales por aparte, porque acuérdense que es algo que necesita el ser humano. Ahora, yo creo que la parte más importante, porque como les decía, mi objetivo no es que ustedes salgan aquí siendo pues máster en psicopatía y narcisismo y ya lo sé reconocer y tan, tú eres primario, ay, tú eres secundario, no. Eso no, eso no, eso dejémoselo a los que estudian o a los que estudiamos la psicopatía. Lo que yo quiero que ustedes se lleven es cómo blindarme emocionalmente para protegerme de un narcisista y de un psicópata. Porque tú sales a la tienda, a la calle en todo lado hay, ¿sí? De hecho, hay muchos libros que hablan de cómo hoy en día, o sea, las tasas de trastornos del narcisismo están súper elevadas, la psicopatía también. Entonces, es casi imposible yo moverme y no encontrarme con alguno. ¿Cómo me voy a blindar emocionalmente? El mejor antídoto contra el abuso emocional no es la desconfianza, porque tampoco se trata de andar a la defensiva todo el tiempo, sino la conciencia. Las personas narcisistas o psicopáticas detectan con precisión quién está disponible emocionalmente para dar sin límites, quién busca aprobación o quién le teme al rechazo. Blindarte emocionalmente significa fortalecer tu autovaloración, tus límites y tu intuición para que nadie pueda usar tus emociones en tu contra. Aquí les dejo una tablita sobre cómo me puedo blindar emocionalmente para no caer en las garras, digo, en las garras, en la jaula de un narcisista o de un psicópata. Lo primero es el autoestima sólida.
es importante que tú refuerces tu autoconcepto sin depender del reconocimiento externo. Importantísimo no depender de la validación externa, no dependas de la validación externa. Entre más independientes seas con tus decisiones, desde cosas tan mínimas como qué me voy a poner mañana de ropa, qué voy a comer, qué voy a hacer, lo que sea, mejor. Celebra tus logros aunque nadie los veas. O sea, quiero que hagan un ensimismamiento de yo voy a construir mi propio juicio y yo voy a tomar mis propias decisiones. Ah, que si no le gustó a tal persona, no me importa. Desde que yo no le esté haciendo daño a nadie, yo soy libre de ponerme lo que yo quiera, yo soy libre de pensar lo que yo quiera, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, siempre y cuando respete los derechos humanos básicos de las otras personas. ¿Cómo? ¿Por qué funciona? Porque cuanto menos necesites validación, menos atractiva serás para un manipulador, ¿sí? ¿Quién te manipula? La persona que sabe que tú necesitas su validación. ¿Cómo una madre o un narcisista te manipula? Cuando ella sabe que tú necesitas su validación y su aprobación. Cuando a ti te vale cinco lo que tu mamá narcisista o tu papá narcisista piense de ti, esa persona no puede hacer absolutamente nada, porque sabe que cualquier intento de manipulación a ti te va a resbalar, ¿sí? Límites claros. Aprender a decir no sin justificarte. Observa cómo reacciona alguien cuando se lo dices. La importancia de decir que no, yo creo que es está muy relacionada con la independencia emocional, ¿sí? Yo digo que no por mí. Ah, que la persona va a pensar que soy mala persona, problema suyo. Ah, que la persona va a pensar que soy, no sé, que soy un egoísta, problema suyo. No me importa. ¿Sí? Suena feo, suena como egoísta, suena como crudo, pero la verdad es que no me importa. Cuando yo aprendo a decir que no, sin justificarme, simplemente porque no quiero y punto, ay, que es que me colaboras mañana con tal cosa y tú simplemente puede que tengas el tiempo, pero no quieres, no tienes energía, quieres hacer otra cosa, no quiero. No, mira, no, no quiero sin entrar a justificarnos de no, porque generalmente la justificación es para que la otra persona no piense mal de mí. Y yo les voy a decir algo, si ustedes quieren blindarse de un psicópata o de un narcisista, aprendan a no caerle bien a todo el mundo. Aprendan a que no todas las personas piensen bien de ustedes. Ay, que hay una persona que dice que yo soy egoísta, egocéntrica, problema de esa persona. No me importa. Ah, que esa persona dice que yo soy mala gente porque nunca le hago un favor. No me importa. O sea, literalmente no me importa. ¿Por qué? Porque cuando yo me independizo de lo que los demás piensen de mí, yo realmente me vuelvo una persona libre. Porque imagínense lo desgastante que es que todas las personas piensen que yo soy buena persona. Complicado. Porque entonces yo tendría que estarle dando gusto a todo el mundo. Y ahí me convierto en una presa fácil para un narcisista y un psicópata. Entonces, aprender a decir que no sin justificarme, sin sentir culpa. Y observa cómo reacciona alguien cuando se lo dices. Las personas correctas para ti, tus amigos correctos, tus familiares correctos, tu entorno correcto, va a respetar tu no. Si yo le digo a una amiga o a alguien, ve, vamos mañana a tal lado, acompáñame a tal lado que tengo que hacer una vuelta. Y mi amiga o alguien me dice, ay, no, no, estoy cansada, ve sola, o ve, dile a alguien más. Yo digo, listo, o sea, está cansada. Yo no, si yo fuera narcisista o si yo fuera manipuladora, yo diría como que, hombre, ¿y tú por qué no me acompañas? Si ves tú cómo eres, que yo te he acompañado a otros lados, que no sé qué. No, yo entiendo el no de esa persona, así como quiero que entiendan mi no. Y eso es algo sano. Entonces, ¿por qué funciona? Porque los sanos, las personas sanas, respetan tus límites. Los narcisistas se incomodan o te castigan cuando tú dices que no, ¿sí? Entonces, si tú eres una persona que dice no todo el tiempo y no te importa lo que piensen de ti, pues el narcisista va a decir, yo aquí no hago es nada porque esta persona no se va a dejar manipular. Y salen buscando a otra persona que sí se deje manipular. Escucha tu intuición corporal. Si algo se siente raro, detente. Tu cuerpo percibe la manipulación antes que tu mente, sobre todo si tenemos huellas emocionales de manipulación de nuestra infancia. O sea, el cuerpo ya reconoce ciertas cosas y a eso es lo que llamamos intuición corporal. Evita racionalizar, o sea, cuando tú escuchas a tu cuerpo, evitas racionalizar señales tempranas, ¿no? Entonces, digamos,
conozco personas que me han dicho, ay, Mayra, es que cuando yo lo conocí, yo sí sentía como que había algo raro, como que algo no me cuadraba, pero lo racionalizaron y empezaron a decir, no, pero estoy exagerando, tal vez estoy traumada, no, vamos, 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 vamos. Y no escucharon a su intención corporal y cayeron. Entonces, cuando su cuerpo sienta algo raro, háganle caso a su intuición corporal, que la intuición corporal no es otra cosa que una huella emocional, memorias emocionales de situaciones que ya han vivido antes de manipulación y eso se despierta de manera inconsciente. Cuarto, observa coherencia. Uy, esto es fundamental, yo esto sí se los digo. Cuando a mí alguien me dice, ay, Mayra, es que estoy confundida porque es que él me dice que va a hacer esto, pero no lo hace, y entonces me confundo, no sé si sí o si no, yo les digo, vea, si usted quiere saber las intenciones de una persona, tápese los oídos, ¿sí? Tápese los oídos, observe, por eso les puse ahí, observe la coherencia. Si una persona es incoherente, incongruente, a mí no me interesa entrar a analizar si es psicópata, narcisista, no me importa. Simplemente es una persona incongruente. Y yo no quiero personas incongruentes en mi vida porque las personas incongruentes me van a confundir emocionalmente. Entonces, no creas en los discursos perfectos, porque eso se usa mucho en el love bombing, ¿no? Sí, que tú eres la persona ideal, wow, y que te prometen y te arman un castillo en 2 semanas, ¿sí? Y tú dices, wow, esta persona. ¿Dónde has estado toda mi vida? Que eres todo lo que siempre le pedí a Dios, al universo, no sé qué. Pues porque hablar es súper fácil. Pero si lo que hacen no coincide con todo lo que dicen, simplemente hay incongruencia y tú, bye bye. Chao, chao, no. ¿Por qué funciona? Porque los psicópatas se desenmascaran en la incongruencia. Los psicópatas y los narcisistas son demasiado incongruentes. Ellos te dicen una cosa y hacen otra. Mienten todo el tiempo. Y cuando tú descubres las mentiras, ves que es totalmente incongruente a lo que te están diciendo. Entonces, la incongruencia es muy, muy reveladora. Quinto, no compartas tan rápido. Yo sé que, y esto también pasa cuando tú estás necesitado o necesitada de afecto. Sí, esto pasa. Eso se lo decía el otro día a una amiga. O sea, ¿tú por qué estás cayendo ahí? Porque estás necesitada de afecto, estás necesitada de atención. Entonces él viene y te habla todos los días, te pregunta de cómo te va en el día y tú caes redondita, compartiendo cosas de tu vida privada a la primera semana y ya eso crea una conexión emocional y eso crea una estructura cognitiva de no lo puedo dejar ir o no le puedo dejar de hablar porque es que ya le conté toda mi vida, ¿sí? Como que ya nos conocemos demasiado. Entonces, cuando tú estés iniciando una relación, esto sí ya es más que todo para relaciones interpersonales, de ya sea laboral, amistosa o afectiva, no compartas sobre tus heridas de infancia, no compartas sobre que en la primera cita ya estás contando que te abandonó tu papá y y que mi ex me puso los cuernos y terminé en el psiquiatra. No, no cuentes eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es una información demasiado delicada que una persona psicópata o narcisista va a usar, porque cuando tú conoces a alguien narcisista o psicópata y le cuentas eso de entrada, él va a decir aquí, presa fácil. ¿Sí? Porque él va a usar tu historia para construir su estrategia. Ah, esta muchacha la abandonó el papá, listo. Entonces necesitamos emular esa figura paterna. Necesito entonces comprarle cosas, necesito hacerla sentir vulnerable, necesito que cuando salga conmigo sienta que no tiene que preocuparse de nada y ya te envolvió. Y tú crees que es el hombre que escribiste en tu diario pidiéndoselo al universo y resulta que no, que tú solita o solito en la primera cita te vendiste y él ya hizo tu estrategia y ya te manipuló, ¿sí? Y yo conozco muchos casos así, no quiero mencionar, pero han habido influencers, ¿sí? Voy a hablar lo general, que han conocido hombres así tal cual, maravillosos, ¿sí? Incluso han quedado, o sea, han intentado casarse, otras han quedado en embarazo y tal, y descubren que era un narcisista, un psicópata, porque precisamente cayeron en esas estrategias de manipulación. Entonces, no compartan su intimidad, sus heridas, su historia pronto con alguien que no conocen, ni laboral, ni de amistad,
ni en un vínculo afectivo. Recomendación también. Sexto, reconoce la idealización, la idealización. No es sano, no es normal y prendan sus alarmitas cuando una persona desde el primer momento ya cree que tú eres la mujer o el hombre más maravilloso, maravillosa del mundo. Cuando te adula demasiado, wow, yo no había conocido una persona así, wow, yo no eres todo lo que siempre busqué, como que te adora demasiado pronto. Esa idealización es una trampa y es la trampa más usada para generar dependencia. Cuando tú ves la idealización temprana, no con ilusión de que encontré al amor de mi vida, sino con desconfianza de no es normal que me idealicen tan rápido, ahí es más fácil que tú tomes decisiones menos apresuradas. Y por eso es que les decía que la primera área a trabajar para yo blindarme de los psicópatas y de los narcisistas es una autoestima sólida. Porque ¿a quién o quién va a buscar esa adulación? Pues una persona que no tenga autoestima y que necesite los comentarios y la validación de otros para sentirse bien consigo mismo. Si yo sé quién soy, si yo me admiro y yo tengo una autoestima sólida, a mí alguien viene y me dice algo, me adula y yo digo, ok, gracias, pero no me lo tomo personal. Simplemente agradezco y ya. Pero si yo tengo baja autoestima y alguien viene y me adula, yo, wow, wow, ¿qué es esto? Yo quiero más. Sí, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y entonces ahí empezamos a generar esa dependencia hacia ellos. Y séptimo, fortalece tu red de apoyo. Es muy importante que tú tengas amistades, proyectos y fe de que ellos son un soporte fuera de cualquier vínculo, ¿sí? Ya sea familiar, laboral o amigos, es importante que tengas lazos sanos. ¿Por qué? Porque los manipuladores prosperan cuando aíslan a la víctima, cuando ven que la persona no tiene amigos, cuando ven que la persona se lleva mal con su familia, cuando ven que la persona no tiene realmente una red de apoyo. Entonces ellos dicen, aquí es fácil porque no tiene nadie que le diga o que la apoye sobre lo que vamos a hacer o sobre lo que voy a hacer con ella o con él. ¿Listo? Entonces, una red sana neutraliza el poder de un psicópata y de un narcisista. Eso es muy importante. Ahora, el contacto cero como herramienta. Cuando ya uno detecta un narcisista, cuando ya uno ha estado en una relación con un narcisista, un psicópata, lo que sea, un manipulador, ¿qué es lo mejor que se puede hacer con ellos? No es confrontarlos, no es vengarse, no es absolutamente nada. Lo mejor siempre va a ser el contacto cero. ¿Por qué? El contacto cero es una estrategia terapéutica que consiste en eliminar toda forma de comunicación, ya sea directa o indirecta, con la persona abusiva, mensajes, llamadas, redes sociales, intermediarios, recuerdos y monitoreo digital. Y también de manera interna, ¿no? Porque ayer lo hablaba una colega y decía, bueno, pero ¿de qué sirve que lo bloquees y lo elimines de todos lados y todos los días lo estás pensando y estás recordando lo bonito? Eso no es contacto cero porque todos los días estás reviviendo en tu cerebro ese circuito dopaminérgico. Entonces tampoco, la idea es hacer un contacto cero tanto interno como externo. El objetivo principal siempre será cortar el refuerzo intermitente que mantiene el vínculo traumático, trauma bonding, y permitir que el sistema nervioso vuelva a la calma. Porque es tan adictivo la relación con un narcisista o con un psicópata. Y no digo solo de relaciones afectivas o sexoafectivas, también con los padres, también con los jefes, también con los amigos. Porque siempre va a haber un refuerzo intermitente. Van a haber manipulación, peleas y demás, pero luego va a venir momentos bonitos de validación, de bienestar, de abrazo, de arrepentimiento, de incluso algunos pueden tratarte muy bien, decirte palabras de voy a cambiar, de no siento. Entonces, como son personas tan encantadoras, eso bonito se siente tan bonito que luego vuelve y otra vez la manipulación y el conflicto. Entonces, ese refuerzo intermitente de cortisol, adrenalina y luego dopamina, oxitocina y luego cortisol, adrenalina y dopamina y oxitocina, eso crea algo neuroquímico en el cerebro que genera adicción. Y mi sistema nervioso está completamente alterado.
y se vuelve adicto a ese conflicto y a ese ciclo de refuerzo intermitente. Por eso es que cuando ustedes conozcan a una persona en una relación con un narcisista o un psicópata, ya sea padre, madre, pareja, lo que sea, decirles que salgan de ahí o que se den cuenta o que reaccione, realmente no ayuda mucho porque es como si estuviéramos tratando con un drogadicto, ¿sí? Con alguien que hace cocaína o marihuana o lo que sea. Están enganchados, neuroquímicamente hablando. O sea, neurobiológicamente hablando, el apego y la dopamina, mientras hayan estímulos, siempre va a estar enganchado a esa persona. Fundamento psicológico del contacto cero, lo que les decía, basado en la neurobiología del apego y la dopamina, mientras sigas recibiendo estímulos, mensajes, curiosidad, contacto visual, el cerebro no puede desapegarse. Necesitamos cortar con la droga de raíz. ¿Cuál es la duración recomendada? Mínimo 90 días sin contacto, idealmente permanente, según el tipo de relación y grado de abuso. Vean, yo, y se los comparto, yo he hecho contacto cero con psicópatas integrados. Yo he caído en retomar el contacto después de 90 días y uno vuelve a caer en la droga. Así que yo puse aquí mínimo 90 días sin contacto porque es lo que nos dice la teoría, pero en experiencia nunca lo rompan. O sea, nunca lo rompan, nunca lo rompan, nunca lo rompan por nada del mundo, porque el cerebro se vuelve a enganchar. Es muy fácil volverse a enganchar a la droga. Es como cuando ustedes dejan de, bueno, los que han fumado, o alguien, si conoce a alguien con alguna adicción, es como cuando un adicto deja la droga 90 días y dice, ah, bueno, entonces como ya llevo 90 días sin fumar, voy a fumarme un porrito, un cigarrillo. Y ahí se quedó otra vez, ¿sí? Porque lo ideal es no romper el contacto cero con mi fuente de adicción. Excepciones, Mayra, hay excepciones, claro que hay excepciones. Si hay hijos en común, si hay una convivencia obligatoria, Mayra, mi mamá es narcisista, mi papá es narcisista, pero no me puedo ir de la casa porque no tengo dinero, ¿ok? Mayra, mi jefe es narcisista, no puedo renunciar porque, pues, ¿de qué como? Me muero de hambre, ¿ok? Mayra, mi profesor es narcisista, pero tengo que terminar la carrera, ¿ok? Sí, Mayra, mi mamá es narcisista, mi papá es narcisista, pero depende de mí y es anciano, ¿ok? Sí. Hay excepciones en donde no puedo hacer contacto cero. ¿Qué hay que hacer en esas opciones? Cuando son hijos en común, que tienes hijos con una pareja narcisista o que convives obligatoriamente con alguien, lo mejor es aplicar contacto mínimo estructurado, es decir, comunicación solo por temas necesarios de forma escrita, puede ser, y neutra, ¿sí? Evitar cualquier otro tipo, ay, que cómo estás. Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos en común, ¿no? Esto, necesito esto, chao. O sea, comunicación mínima sobre solamente los temas necesarios. Trabajo o estudios compartidos, mantener distancia emocional y profesional, hablar solo lo indispensable, ¿sí? Lo más importante es la distancia emocional. Familiares directos o ancianos dependientes. Si se puede, delegar la comunicación a otros o limitar la exposición de tiempo y también de profundidad. Listo, si me toca estar bastante tiempo con esa persona, limitar la profundidad de las conversaciones, ¿no? Muy superficiales. Si la persona, porque lo va a hacer, quiere llevarte a hablar de emociones o de cosas que tú sabes que van a generar un conflicto, simplemente cambias de tema, te haces el que no es contigo, tomas una distancia, te das una vuelta, pero la clave es no entrar en contacto emocional con esa persona cuando no podemos cortar con el contacto físico. ¿Listo? Y bueno, chicos, chicas, eso sería todo por el taller de hoy. Como les digo, es un taller que sí contenía información, sí contenía conceptos, características, pero el objetivo principal era que conocieran el blindaje emocional, que conocieran el tipo de daño que pueden hacer estas personas y que conocieran qué es lo que ustedes pueden hacer ante estas personas. Repito, no se obsesionen. Si ven que una persona a su alrededor tiene ese rasgo, no se obsesionen con saber, uy, ¿será que es psicópata integrado? Uy, ¿será que es narcisista maligno? No, porque eso es desgastante. Simplemente quédense con que es una persona que hace daño emocional
y blíndense emocionalmente. Protéjanse, protejan su autoestima, protejan su autoconcepto, protejan su identidad y si pueden, aléjense lo más pronto posible. ¿Listo? No sé si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre lo que estamos hablando. ¿De pronto alguien tiene alguna duda o alguna inquietud? ¿O todo claro? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Alguien tiene levantada la mano? Y hola, yo. Hola, Geraldine, te escucho la voz, creo que es Geraldine. No, soy Fer. Ves que te Ah, dije que Fer, ¿cómo estás? todo bien. Este, pues es que yo tengo una duda de si la persona es narcisista o algo así, porque encontré una libreta y en esa libreta dice que él tiende a, pues que querer buscar compañía, pero cada vez que tiene la compañía, este, se aísla él solo y que prefiere empezar a aislarse, entonces empieza a evitar a la persona y pues que la persona se aleja. Y entonces cuando la persona se aleja, entonces él corre detrás de la persona y que es un ciclo que él no cambia y que al final la persona se termina desesperando y lo termina dejando. Ok. ¿Y me dices que él tiene rasgos narcisistas o que él dice o que tú los ves? Pues es que de la nada me dejó de hablar y dijo que yo hice cosas que obviamente no hice. Ok. ¿Qué te dijo que hiciste que no hiciste? Pues dice que supuestamente yo lo acusé que porque andaba molestando o acosando a mujeres. ¿Y eso era real? No, yo le pregunté porque a mí me dijeron que él lo andaba haciendo. Entonces yo llegué y le pregunté, me dijeron esto, oye, ¿qué pasa? Y ahí fue en donde él dijo que yo hice el chisme. Ok, entiendo. Entonces, tu pregunta es si él entra dentro del espectro de personalidad narcisista. Sí. Sí, ok. Bueno, eso que me cuentas, Ujú, sí, es algo que tiene que ver con el tema de una reacción ante una crítica, ¿no? Entonces, dentro de los trastornos de personalidad narcisista, como lo hablamos, pues los tipos de narcisista que tienen que ver con el grandioso o el vulnerable o el maligno, tienen reacciones ante la crítica. Generalmente los vulnerables encubiertos son los que se alejan fríamente, ¿no? Y dicen como, me estás juzgando, nunca me entiendes, nunca me valoras. Sin embargo, sí sería como muy apresurado de pronto calificarlo con eso, basándonos ujú. solamente en esa conducta, ¿sí? Entonces, lo que sí puedes quedarte, o sea, con lo que sí puedes quedarte es que es una persona pues que no tiene esta madurez emocional para hablar las cosas y entonces yo lo que podría decirte es que es un hombre inmaduro emocionalmente. Más allá de entrarlo a clasificar o a intentar diagnosticar, yo diría más bien que es un hombre inmaduro emocionalmente, que es una palabra que podemos usar con personas que vemos que tienen rasgos, pero no lo suficientes o tal vez no estamos seguros. Entonces, la inmadurez emocional también es una manera de poder expresarnos frente a esas personas sin llegar a de pronto a diagnosticarles algo que realmente no puede que no tengan. ¿Sí? No sé qué piensas de eso. Pues, ¿O has visto mm, más, o has visto más características aparte de eso? ah, mm, en general, pues simplemente me deja de hablar si no, me dejaba de hablar si no hacía lo que él decía. Ah, ok. Ah, este, le hablaba, bueno, se metió con una amiga y no sé, entonces es como de, y ahorita pues no, lo que decidí fue no volver a hablar. Y generalmente, por ejemplo, cuando me dejaba de hablar y yo le insistía en que qué había pasado, entonces él me bloqueaba. Y pues ahorita no me ha bloqueado, no he insistido y tampoco quiero hacerlo. Entonces entendería que lo mejor es ya dejarlo por la paz. Sí, ah, bueno, sí, Fer, si es una persona
que cada vez que tú, o sea, que te deja hablar si no haces lo que él dice, pues como yo les decía en el taller, o sea, no se trata de tratar de adivinar como en cuál de las dos encaja, sino simplemente en que es una persona que me quiere manipular y debo alejarme de ahí, porque les decía al final, o sea, el contacto cero siempre va a ser la mejor opción que entrar a confrontar o a decirle, mira, me estás haciendo sentir así o así, cuando realmente vemos que es una persona que intenta manipularme y su objetivo principal es que yo haga lo que él quiere, ¿no? Entonces me parece muy pertinente esa decisión. Pero sí, Fer, o sea, entrar a mirar de pronto en dónde encaja sería un poco complejo y lo más importante es quedarnos con eso, que me intentó manipular y yo no lo voy a permitir. Sí, gracias. Bueno, Fer, gracias por tu pregunta. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta o contarnos algo? Sí, yo quiero comentar, no sé si de pronto escuchan mucho ruido de fondo, perdón. Tranquilo. Eh, no, él les quería comentar. También creo que Lau tiene comentarios en el chat, de pronto para el siguiente, Ah, Laura bueno. León. Ella dejó unas preguntitas en el chat. Pero en mi caso era, es primero para comentar, luego para preguntar. Me pareció súper interesante el taller. Primero te agradezco mucho, Mayra, por eso. En verdad siento que esa información nos ayuda, o a mí personalmente me ayuda un montón. Ya les había compartido parte de mi proceso por el chat a alguna de las chicas, pero digamos que yo siento que estoy saliendo de una etapa complicada con una persona que sí tiene muchos rasgos narcisistas. Y mi pregunta, yo digamos que personalmente ya quiero dejar a la persona quieta, o sea, como que ya no quiero estudiarla más, no quiero decir si es narcisista o no es narcisista porque eso me consume demasiado por dentro, es como que me quita mucha energía. Ujú, Pero sí en lo que me resonaba contigo de decir cómo me blindo, porque es que yo siento que, a ver, yo tiendo a ser una persona demasiado empática, que era una de las cosas que tú decías que pueden volver a una persona muy vulnerable a eso, y también cargo con mucha culpa, entonces soy de las que sobrepiensan todo, soy perfeccionista, entonces si sobrepienso todo, cualquier acción que yo hago, digo, ay no, pero mira que de pronto no era tan mala persona y entonces yo actué, sobreactué, o de pronto no sé qué, entonces... Primero, o sea, cómo protegerse uno más, o sea, o cómo es que es muy difícil cambiar eso de ser empático, porque si yo ya soy así, no sé, digamos, cómo cerrarme más para que finalmente no termine bloqueada emocionalmente, pero pues tampoco de acceso a personas que no me van a hacer ningún bien. Y mi segunda pregunta es sobre el contacto cero, porque mira que también estuve en contacto cero y le escribí la semana pasada, o sea, fallamos ese contacto cero y ahí volví porque yo dije, no, pues le escribo porque ya pasé el contacto cero, yo ya sané, yo no sé qué, nada. O sea, volví a escribirle y fue otra vez volverme a este mundo gris de emociones y de muchos sobrepensamientos. Y digo, bueno, a mí finalmente si lo bloqueo de redes y eso, como que no me afecta tanto. El problema es que igual en mi cabeza no está en contacto cero porque 24/7 estoy pensando en eso. Y dije, bueno, la cosa es de estar ocupada. Me ocupé con muchas cosas y siento que sigue igual. Entonces, no sé cómo, como que cómo ponerle un límite mental también, por ejemplo, un contacto cero mental. ok, bueno, ¿es una expareja? Sí, Ok, bueno. Entonces, son dos preguntas en una. La primera pregunta es, ¿cómo blindarte emocionalmente sin dejar de ser demasiado empática ni caer en un bloqueo emocional, ¿correcto? sí, 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 Ok. tal cual. Lo importante aquí es saber que la empatía no es mala, sino el tener ausencia de límites o tener límites porosos es lo que realmente hace que ser empático sea algo vulnerable en el sentido de me puede hacer daño. O sea, la empatía como tal es una virtud del ser humano y de hecho nosotros el poder ponernos en el lugar de otra persona nos hace poder conectar con otras personas, ¿sí? Es lo que es la base de la sociedad. Empatía sin límites es autoagresión. Es la frase que yo quiero que nos grabemos primero. Empatía sin límites es autoagresión. Está bien ser empática, pero necesito unos límites sanos para poder protegerme, porque si yo soy empática sin límites, siempre voy a terminar autoagrediéndome porque voy a dejar que otras personas me utilicen.
Entonces, ¿cómo poder seguir siendo empática estableciendo límites? Ahí necesitamos entrar a revisar un poquito, Andrea, el tema de la necesidad de validación y la autovalía. O sea, ¿cómo está mi autovalía? Porque cuando yo no establezco límites, generalmente es porque tengo una necesidad de que los demás me vean. Tengo una necesidad de que los demás sientan que yo valgo, que soy importante, que los puedo ayudar, que yo estoy. Hay una necesidad de ser vista. No sé si te identificas con eso. Sí, sí, mucho. Ok, entonces lo primero es entrar a mirar eso, Andrea. Necesitamos mirar de dónde viene esa necesidad de ser vista. Generalmente cuando tenemos una necesidad de ser vistos, viene de familias en donde no fuimos vistos, familias en donde el amor fue condicional, en donde solamente se te reconocía cuando hacías lo que los padres querían que hicieras o los cuidadores. Entonces, lo primero que debes entrar a trabajar, Andrea, es ¿cómo hago para sentirme vista y suficiente sin la aprobación y la validación de los demás? Eso es lo primero, para yo poder establecer límites, porque cuando yo digo que no, yo debo sentirme en paz si la otra persona piensa que yo soy mala persona. Pero si mi autoestima y mi autovalía depende de que la otra persona piense que yo soy buena persona, yo no le voy a poder decir que no. Entonces, ahí es algo que es importante trabajar. Mi independencia emocional en el sentido de mi autovalía. Ahí, acuérdense que tenemos un taller de autovalía en YouTube, ahí lo podemos volver a revisar. Y lo segundo, Andrea, con el tema del contacto cero, por eso yo les decía que no lo rompan nunca, ¿sí? Te entiendo completamente lo de romper contacto cero tiempo después. Eso es autoengaño. O sea, tú decir que voy a romper el contacto cero porque ya pasó tiempo y no va a pasar nada, eso es autoengaño, siempre va a pasar. Es lo mismo que la droga. ¿Cómo hacer contacto cero mental? Cuando pasa el tiempo y yo sigo enganchada a la persona, cuando yo tengo una expareja, sí, ya sea con trastorno de personalidad narcisista o trastorno psicopático, y yo sigo enganchada a la persona es porque yo no he procesado lo que pasó en la relación. Probablemente yo todavía siga enganchada a la idealización de esa persona, sobre todo si yo me proyecté con esa persona en un hogar, en una familia y demás, yo todavía estoy enganchada con esa idealización, con ese futuro. Entonces, lo que yo necesito hacer para hacer un contacto cero mental, que no es solamente bloquearlo de redes y no saber nada de él, sino dejar de pensarlo diariamente, es primero procesar la realidad. Yo necesito destruir la idealización de esa persona y procesar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Es una persona que no me amó, nunca me ha amado. ¿Por qué? Porque no puede amar. Eso es lo primero. No me amó, nunca me ha amado porque no puede amar. Segundo, todo lo que vivimos fue una mentira. ¿Por qué? Porque él personificó ese hombre encantador que me enamoró, pero eso no es él. Ese hombre que yo extraño no existe, nunca existió, simplemente fue una actuación. Y necesitamos empezar a ver quién es realmente. Es una persona manipuladora, es una persona estratégica, fría, calculadora que se alimenta de personas vulnerables como yo, que se alimenta de personas que no saben decir que no como yo. Entonces, cuando yo proceso esa realidad y yo empiezo a ver a esta persona, no me gusta usar esta palabra, pero como un monstruo, como un peligro, yo le empiezo a decir a mi cerebro, identifica esto como un peligro. Y todo lo que tú le digas a tu cerebro que es peligroso, el cerebro naturalmente se va a alejar de él. Pero ¿por qué no puedes dejar de pensarlo? Porque tu cerebro todavía no lo ve como alguien peligroso. Tu cerebro todavía lo ve como ese príncipe azul que nunca más vas a encontrar en ninguna faz de la tierra por ningún lado. ¿Sí? Entonces necesitamos bajar esa historia, destruir esa idealización y empezar a verlo como lo que es, alguien peligroso para mi integridad emocional y física. ¿Sí? Esas dos Sí, sí, te cositas. entiendo. ¿Qué piensas No, de eso? muchísimas gracias. No, me abrieron una luz literal, es como que me abrieron la mente. Pero en esta última parte, una última pregunta. Ajá. ¿Algún tip que tengas, por ejemplo, porque si tal cual es sobreidealizado, lo tengo es ahí como que literalmente en mi mente ayer que estuve como tratando de entender, me dije como, es que estoy pensando que no voy a conseguir algo mejor, punto. Eso es lo que tengo, pues. Pero ¿cómo algún ejercicio práctico para, digamos que hacer esto de quitarle la sensación y imitar la realidad de lo que pasó? Haz una T,
vas a hacer una T, vas a coger una hoja, pones la fecha, haces una T. En la parte izquierda vas a escribir el personaje que él creó para manipularme y en la parte derecha vas a escribir quién es realmente. Y en ese personaje que él creó para manipularte vas a escribir todo lo que tú idealizaste. Detallista, encantador, buen amante, atento, sí, toda esa personalidad típica del narcisista, ¿sí? Y en el otro lado vas a escribir la realidad, manipulador, estratégico, mentiroso, todo lo demás. Y cuando tú hagas esa T, vas a separar la versión que es actuada, el personaje que fingió ser para acercarse a ti, y la realidad. ¿Y qué nos vamos a con qué nos vamos a quedar con la realidad? Entonces, luego de hacer esa T, Andrea, lo que vamos a hacer es que vas a crear una hojita, un blog de notas, lo que sea, y cada vez, y vamos a escribir razones para no extrañar a fulanito de tal, ¿sí? Y vas a escribir conscientemente, fulanito de tal es esto, fingió ser así, para esto es esto, o sea, todo lo de la derecha. Y lo vamos a guardar ahí. Cada vez que tú tengas ganas de extrañarlo, o sea, que tú sientas que lo extrañas, inmediatamente te me vas a esa nota y la vas a leer las veces que sea necesario, ¿sí? Esa va a ser como tu SOS, ¿sí? Cada vez que te entre la ansiedad de escribirle, vas a leer eso y vas a recalcarle a tu cerebro que es peligroso, que es peligroso, que es peligroso. Y sobre todo, también necesitamos, Andrea, empezar a darle a nuestro cerebro lo que realmente necesita, ¿sí? Dentro de ese personaje, ¿qué era lo que él me brindaba que yo necesito? Apoyo emocional, seguridad, contacto físico. ¿Qué era eso que me daba que yo siento que necesito? Entonces, por ejemplo, algo muy común en el tema de los narcisistas es que las víctimas al lado de ellos nos sentimos muy seguras, muy como en las nubes, como el paraíso, porque es que qué hombre tan encantador Protegidas en y teoría. protegida. Sí. Mire, yo conocí un narcisista psicópata y conocí la persona a que actualmente está enganchada con él y me contaban la historia de cómo, y yo le decía, yo te entiendo, ¿sí? O sea, yo te entiendo y yo sé por qué no lo puedes dejar, porque cuando ustedes dos están solitos, es el hombre más maravilloso del mundo, es el hombre más encantador del mundo, es, mejor dicho, el hombre perfecto, ¿sí? Tú dices, wow, yo me gané la lotería con un man tan maravilloso, porque ese es el personaje, pero eso solo es un personaje. Entonces, lo segundo, Andrea, ya es más a largo plazo, cómo yo puedo construir una seguridad, esa protección en mí misma. ¿Cómo la puedo construir yo? ¿Sí? Que eso ya es un proceso que hay que trabajar, porque esa necesidad de seguridad y protección no es de una adulta, es de una niña, y esa niña es la que tenemos allá adentro. Por eso es que la que se enamora de ese narcisista no soy yo adulta, sino es esa niña que vivió eso en su infancia, que no le dieron y que él viene con ese personaje y se lo da. ¿Sí? Entonces hay que hacer mucho trabajo con el tema de las memorias infantiles. Bueno, pero práctico, práctico lo que te dije de la T y de escribir la nota como SOS cada vez que lo extrañes, vas y te lees la nota. ¿Listo? Listo, mil gracias, dale. Voy a Ok, ponerlo en práctica todo. ok, Gracias. Andrea, con mucho gusto, claro que sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien que me quiera leer las preguntas de Laura? Ah, bueno, ahorita las leemos. Si tienen alguna pregunta, si no, hacemos las de Laura que nos las dejo ahí. Si quieres, yo las puedo leer. No sé, no veo a las chicas con preguntas. Sí, porfa, porfa. Listo, Lau dice, hola, gracias por el taller. Yo más adelante no voy a estar, pero tengo unas preguntas. Primero, ¿qué tipo de sanación suele necesitar una hija que fue el niño dorado y luego el chivo expiatorio y que se siente invisible en la familia? Ok, esa es una. Bueno, vamos a responder. Dice qué tipo de sanación? ¿Qué tipo de sanación, sí? Sí, Ok, bueno, toda la sanación en torno a relaciones con padres narcisistas tiene que ir enfocada directamente a la autoestima, al autoconcepto y a la identidad, porque son las tres áreas que más erosionan las dinámicas familiares con estas personas que tienen estos rasgos de personalidad. Entonces, si un niño tuvo diferentes roles,
lo más probable es que tenga erosionada su autoestima, erosionada su identidad, no sepa quién es realmente, lejos de los ojos de sus padres, y también su autoconcepto. Entonces, cualquier tipo de sanación, pero que vaya enfocada a el autoconocimiento, el autoestima, la identidad y el autoconcepto. Listo, y luego hay otras dos preguntas. La siguiente es, ¿cómo puedo reeducar mi sistema nervioso para no reaccionar con miedo o hipervigilancia cuando alguien muestra actitudes parecidas a las de mi papá? ¿Y es posible que un padre con este tipo de rasgos cambie genuinamente o solo adapta su forma de control? O sea, ¿se puede seguir viviendo bajo el mismo techo con esta persona? Ok, sobre cómo reeducar mi sistema nervioso para no reaccionar con miedo o hipervigilancia cuando alguien muestra actitudes parecidas a las de mi papá. Lo primero es recordar siempre lo que les explico de las memorias infantiles. Cuando nosotros vivimos eventos traumáticos, nuestro cerebro es tan inteligente que él toma una captura de todos los estímulos que hay alrededor, ¿sí? De la hora, del día, de los colores, de los sabores, de los olores. Y generalmente cuando algo similar se repite, nuestro sistema nervioso activa esa defensa porque detecta que otra vez hay algo similar a ese evento traumático y eso es lo que realmente es el trauma, esa huella que nos queda en el sistema nervioso. Entonces, lo que yo debo hacer para reeducar mi sistema nervioso y no reaccionar con miedo ante esas actitudes de una persona que se parezca a mi papá es, primero, resignificar el recuerdo traumático. Sí, ustedes saben que nosotros en terapia conmigo lo hacemos a través de unos ejercicios de visualización en donde resignificamos el evento traumático y sobre todo también entender que esa reacción no es mía. Vuelvo y les digo, no es de mi persona adulta, es esa memoria infantil. Entonces yo debo trabajar directamente con la memoria infantil para poder hacerle entender a mi cerebro que no tengo 5 o 6 años, que mi papá no me va a pegar, que no es mi papá, que no me van a pegar, que no estoy en peligro, porque al final reaccionamos así es por eso, porque mi cerebro cree que otra vez tengo 6 años, cree que otra vez me van a pegar, cree que otra vez voy a sentir dolor, cuando la realidad es que no, que ahora soy adulta, que esa persona no me puede agredir porque ya me sé defender, que es una situación totalmente diferente. Entonces, por un lado, resignificar el recuerdo traumático y por el otro, reeducar a mi cerebro para que entienda que la misma situación no se está repitiendo y que ahora soy adulta y tengo las herramientas y las capacidades para defenderme. Ujú. ¿Y hay otra? Ah, bueno, la de es posible que el padre cambie, ¿no? Bueno, esa Sí. de es posible que un padre, es posible que un padre cambie con este tipo de rasgos. Ah, no, no. ¿Qué dice? ¿Es posible que un padre con este tipo de rasgos cambie genuinamente o solo adapta su forma de control? O sea, ¿se puede vivir, si, se puede seguir viviendo bajo el mismo techo de esta persona? Lo que yo les decía, es muy complejo el cambio en una persona con un trastorno de personalidad narcisista. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de que lo que se está haciendo esté mal. ¿Sí? Muchas veces no hay esta parte de la empatía, por eso no hay culpa, por eso no hay modificación de la conducta. Generalmente las personas con trastorno de personalidad narcisista o psicopatía van a terapia como estrategia de manipulación para las personas de su entorno, para que piensen que están cambiando, para que, sobre todo sucede cuando les dan un ultimátum de o vas a terapia y cambias, o nos vamos de la casa, o te termino, o lo que sea. Pero yo en respuesta corta te diría que no, que es muy desgastante y que lo mejor siempre va a ser el contacto cero o si no se puede hacer contacto cero, el distanciamiento emocional. ¿Se puede seguir viviendo bajo el mismo techo de esta persona? Sí, pero generalmente siempre vas a sentir una desconexión emocional si te quieres proteger. En el momento en que tú te quieras vincular emocionalmente con esa persona, vas a recibir invalidación, desprecio o te van a culpabilizar. Entonces, preferiblemente no. No sé si hay más preguntas. Ah, bueno, Yarit nos está hablando, pero dice que no le funciona el micrófono. Ok. Yarit nos dice, ¿cómo podemos ayudar a alguien que sabes que está en esa situación y eso le está provocando daños? Por ejemplo,
Espérate, vale, de nuevo. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que sabes que está en esa situación y se le está provocando daños? Por ejemplo, una hermana con su esposo. Pero a pesar de que está sufriendo en silencio, no toma ningún consejo de nadie más. Es decir, si alguien la aconseja, no hace nada. Hay algo, chicas y chicos, hay algo muy importante y es doloroso, pero es muy importante de interiorizar y es el tema de que no podemos salvar a nadie, ¿sí? Nosotros, por el amor que le tenemos a nuestros familiares o a nuestros amigos y demás, por ejemplo, el ejemplo que nos da Yarit con la hermana y el esposo, es muy importante aprender a respetar los procesos de las demás personas. ¿Cuándo tú puedes llegar a intervenir? Cuando haya violencia, ¿sí? Bueno, yo sé que la violencia psicológica no se ve, pero cualquier señal de violencia tú puedes denunciar, que sería como lo que lo podrías hacer. Pero en cuanto a violencia psicológica y demás, lo máximo que tú puedes hacer, Yarit, es brindarle un espacio de acompañamiento. ¿Qué te recomiendo? No le des consejos o no le empujes a terminar la relación. No le digas como que sal de ahí, él no te hace bien, ta, ta, ta. O sea, no la juzgues porque lo que va a hacer es que ella se va a sentir juzgada y ella se va a aislar más. Y eso es más peligroso. ¿Qué te recomiendo? Que tengas conversaciones con ella en donde ella pueda desahogarse y tú la puedas validar. Entiendo cómo te sientes, tranquila, yo te entiendo, entiendo lo que estás viviendo. Trata de hacer esto, trata de respirar profundo. Si necesitas hablar sobre algo, me cuentas, yo te puedo escuchar. Como que bríndale un espacio de acompañamiento, pero sin empujarla a que tome la decisión de dejarlo, porque no lo va a hacer porque alguien la empuje. O sea, ella lo va a hacer cuando se sienta segura de hacerlo. ¿Y cómo podemos ayudarla a que se sienta segura de hacerlo? Dándole un espacio de validación. Pero siempre debemos soltar el control de que la persona que tiene un vínculo traumático con un narcisista o con un psicópata va a salir de la relación cuando la persona esté lista. No cuando su terapeuta se lo diga, no cuando su familia se lo diga, no, cuando la persona esté lista. ¿Y cuándo va a estar lista? Lastimosamente el tiempo es individual. Generalmente, muchas veces la persona tiene que tocar fondo de dolor, un dolor extremo para poder salir de ahí, pero sí es importante saber que de ahí no se sale sola. O sea, no conozco la primera persona víctima de un narcisista o de un psicópata que haya salido sola de ahí. Se necesita acompañamiento psicoterapéutico, se necesita una red de apoyo fundamental. Imagínense que yo siempre hago esta analogía, o sea, un narcisista o un psicópata es como arena movediza. Cuando ustedes están en arena movediza, no pueden salir solos. Ustedes necesitan a alguien que los ayude a salir, pero ustedes necesitan querer salir de ahí. Entonces, esa es la red de apoyo, ese es el acompañamiento terapéutico, el ayudarlo a salir. Y esto también va para Andrea. Acuérdense que si tú te vas 3 meses de la arena movediza y vuelves y te metes a la arena movediza te va a seguir hundiendo. La arena movediza no va a cambiar, aunque pasen 3 años. Entonces, ese es mi consejo, Yarid. O sea, enfócate en brindarle acompañamiento y validación más que en intentar que abra los ojos. ¿Listo? Yo tengo una pregunta, Mayra. Girani. Hola, Girani, cuéntame. Las personas narcisistas aman, un ejemplo, un papá a su hijo o a su esposa, etcétera. Bueno, repíteme la pregunta, por favor. Que si aman, aparte, o sea, porque como hay manipulación y muchas cosas, que si aman. No realmente, no realmente. Y aquí sí, siento que todos los profesionales pueden tener opiniones diferentes, pero mi perspectiva es que no, porque el amor es uno, ¿sí? El amor es uno y yo me enfoco mucho en trabajar con mis pacientes el concepto de un amor sano. Y el concepto de amor sano nunca va a incluir manipulación, nunca va a incluir utilitarismo, solo estoy contigo si me sirves,
nunca va a incluir mentiras, ni devaluaciones, ni críticas destructivas. Entonces, Girani, respuesta corta, no. ¿Por qué no aman? Porque no saben amar, porque generalmente no los amaron. ¿Sí? Si nos vamos ya a estructuras ya neurológicas, también hay rasgos en el cerebro que no se lo permiten también. En el caso, por ejemplo, de sentir la empatía, o sea, no puede existir amor si no hay empatía. Yo para amarte es importante que entienda tu dolor y que tu dolor me duela. Y a un narcisista y a un psicópata tu dolor no les duele. Entonces, es imposible que puedan amar porque no saben amar. ¿Sí? Saben utilizar, saben dañar, saben manipular, pero hasta ahí. Y sienten empatía en algún aspecto, un ejemplo, eh, un niño enfermo, un perrito golpeado, algo así. Ya depende del tipo y de cada caso individual, porque el tema de la empatía tiene que ver mucho con la estructura cerebral. Entonces, hay personas que su cerebro se desarrolló de una manera en que la estructura cerebral encargada de la empatía no está lo suficientemente desarrollada y realmente no pueden sentir empatía, ¿sí? Hay otros que sí la sienten. Hay otros que saben lo que es la empatía, o sea, saben lo que son las emociones del otro, pero tienen esta imposibilidad de sentirla. Entonces, depende mucho del caso, pero generalmente Girani no. Generalmente no sienten empatía hacia otras personas. Ya en cuanto a su comportamiento con animales, también varía mucho. Hay narcisistas, hay psicópatas que literalmente le hacen daño a los animales, pero hay otros que los adoran. Sí, yo conozco narcisistas y psicópatas integrados que tienen mascotas y no las maltratan, sino que las adoran, pero a su entorno le hacen mucho daño. Entonces, es individual, la verdad es algo ya muy subjetivo de cada caso. Perfecto, muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo clarísimo? Bueno, entonces, chicas, ese sería el taller de hoy. Me alegra poderles haber resuelto algunas dudas. Lo más importante es eso y quiero que se lleven eso. Yo, para poder explicar el narcisismo y la psicopatía, siempre les pongo el ejemplo de la arena movediza. O sea, si conocen una persona narcisista o psicópata, piensen en una arena movediza. Y si su mente les dice, no, es que ya pasaron 3 meses, 4 meses, vamos a ver si cambió, recuerden. Si ustedes salen, los ayudan a salir de una arena movediza y van y se dan una vueltica de 4 meses y vuelven a la misma arena movediza, la arena movediza los va a volver a hundir, porque esa es la función de la arena movediza, hundirlos. Y esa es la función de un narcisista y un psicópata, destruirlos emocionalmente hasta el fondo. Entonces, muy importante no caer en el autoengaño, muy importante ver la realidad, aunque nos cueste, ¿no? Destruir esa idealización y sobre todo si estamos alrededor de víctimas, ofrecer acompañamiento. Una víctima no necesita que la juzguen, una víctima no necesita que le digan lo que ella ya sabe, porque créanme que ella ya sabe el infierno que está viviendo. Necesita simplemente validación y compañía. Es más fácil ayudar a salir a una víctima con amor y comprensión que con juicio. Entonces, es muy importante también eso. Nosotros, como red de apoyo, también podemos ayudar a las personas que están en estas situaciones, en estos vínculos traumáticos, pero siempre desde esa validación y ese acompañamiento. ¿Listo, chicas? Y sobre todo el blindaje emocional, o sea, quiero que se lleven eso. Blinden su autoestima, independícense emocionalmente de la validación de los demás, sean independientes en sus decisiones, construyan un autoconcepto sano, ¿sí? Básicamente, vuélvanse personas que saben quiénes son, que tienen una identidad sólida y que no dependen de la aprobación de otros. Eso es el antídoto o básicamente el blindaje frente a psicópatas y narcisistas, más allá que ir por la vida intentando detectar quién es quién, porque como les digo, es muy desgastante. Ya cuando uno lo estudia, pues es por estudio que uno lo analiza y lo hace,
pero como dinámica de vida es muy desgastante. Entonces, el enfoque siempre va a ser que ustedes se blinden y ya soltar el control sobre quién es o quién no es, simplemente protegerse en ustedes mismos. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy. Chicas, gracias por asistir al taller. Los que están viendo en diferido esto en YouTube también, suscríbanse, denle like, comenten. Si conocen a una persona en esta situación, compártanles el video y pues cualquier duda, ya saben que ahí está mi Instagram. Tengo agenda abierta de terapias si conocen personas que de pronto están atravesando por eso y necesitan ayuda terapéutica. Entonces, cualquier cosa, ahí estamos. Bueno, nos vemos en el próximo taller. Cuídense mucho. Chao. Gracias, Bye, Mayra. Mayra. Chao, chicas, que estén muy bien. Chao.